Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero hablar de vecinos, quiero hablar ahí de las colonias, de los barrios, de los lugares en los que vivimos. Me parece entrada muy interesante porque se termina armando siempre, no importa la colonia en la que vivas, se termina armando una microsociedad, porque siempre tenemos al loco, al raro, al rico, al pobre, al desobligado, al que nunca aparece, siempre tenemos un montón de arquetipos de la sociedad y no importa si la colonia es muy barata o si es muy cara, siempre hay el rico y siempre hay el pobre y siempre hay el que no sabemos a qué se dedica y siempre hay el tal y tal y tal. Así que en esta cuestión de que se termine integrando una microsociedad me parece fascinante porque tenemos justamente todos los males que tenemos actualmente en la sociedad. De entrada me parece, y viendo específicamente a la colonia en la que vivo actualmente, que la mayoría de las personas que viven aquí, digamos, les voy a llamar, son papás de Twitter. Es decir, que están viendo todo a lo lejos, es decir, que se están fijando ahí y que son activistas de sillón, activistas de iPhone, están diciendo: ay, qué mal todo lo que está en Gaza, que yo no sabía ni dónde estaba y me estoy cargando hacia un lado nada más por unos videos que vi. Exactamente lo mismo termina pasando en la colonia. Cuando yo recién llegué a vivir, específicamente en esta colonia, pues nos dieron un reglamento a firmar y nos dieron unas pautas, nos metieron al grupo de vecinos y no sé qué. Así que teníamos apenas unos días viviendo aquí mi esposa y yo, y nos saltamos una regla sin querer. La neta se nos olvidó y en el área común había un brinca-brinca, un brincolín. Nos subimos, ahí nos aburrimos y no sé qué. A los, ¿qué te gusta? 2 horas a lo mucho, teníamos al presidente de la colonia aquí diciéndonos lo mal que estaba hecho, lo que habíamos hecho y todo eso, ¿no? Así que pues me pareció muy sensato, me quedé, ok, no, pues sí es cierto, una disculpa y no sé qué, no va a volver a pasar. Gracias por avisarnos, por tener la atención de venir, etcétera, etcétera. Yo hablé con él y bueno, muchas gracias, bye. Lo cual, pese a que a mí me estaban entre comillas regañando, pues me pareció muy bien. Me quedé, oye, pues caímos en un lugar excelente. O sea, si así de rápido se resuelven las cosas, vamos a vivir muy bien aquí. Estaba yo muy equivocado al respecto, porque pues esa fue la única vez que yo los vi resolviendo algo ahí con los nuevos, con los jóvenes ahí de la casa de la esquina. Porque ya para el resto, o sea, pese a todas las cosas que se han firmado en el contrato, pues la colonia termina siendo un desmadre y todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo se pelea con todo el mundo, nunca se resuelve nada, nunca llegan a nada. Antes hacía unas asambleas ahí los domingos a las 8 de la mañana, aburridísimas, porque no se llegaba a nada, nunca se tomaban decisiones. Entonces terminaba tratándose simplemente de personas que querían llamar la atención, de lo cual está muy hipócrita de mi parte que te lo diga grabando un blog en un canal de YouTube que tiene mi nombre, pero bueno, pues sí, estaba lleno de personas que querían llamar la atención. Mi excusa sería que yo le hago un espacio propio para eso, no el domingo a las 8 de la mañana con personas que integran mi comunidad y que tienen que llegar a una decisión. Así que en esto de los papás de Twitter y en esto de las microsociedades, me parece fascinante que aquí vemos todos los males de la sociedad, todos los malos comportamientos y muy pegado al video, al episodio de la semana pasada, pues justamente el tema de papás e hijos es todo un circo en este y en todos sitios. No quiere decir que yo viva en un entorno diferente al del resto de la humanidad, por el contrario, es un entorno bastante igual a lo que termina pasando en todos lados. Así que aquí pues ven ahí a los niños de lejos, no los pelan y se la pasan dándote pretextos. Al principio yo intentaba quejarme mucho, como se quejaron de mí y arreglaron el problema así. Yo pensé que así se arreglaban los problemas acá, lo cual no fue el caso. Así que cada vez que yo tenía un problema, que por ejemplo me tiraban un cactus de un balonazo o cosas por el estilo, ni siquiera tenían la decencia de ir a ponerme el cactus, una disculpa o algo. O sea, aunque yo tuviera un video del niño pegándole a mi ventana, a mi cactus, a mi carro o a lo que sea, siempre todo terminaba en un: son niños, hay que tener paciencia con ellos. Y yo siempre me quedé, y esto nunca se lo dije a nadie, pero me quedé con ganas, cada que te digan: oye, son niños, hay que tener paciencia y no sé qué. Sí, señor, pero usted es un adulto que se tiene que hacer cargo de ese niño que no sabe lo que está haciendo y le tiene que dar un buen ejemplo. Y desde niños lo llevas a que enfrente sus problemas, a que ponga el pecho, a que dé la cara, a que vea los ojos, a que hable y a que resuelva los problemas como deben resolverse. No haciendo indirectas en Twitter, no poniendo ahí cosas en el grupo, no haciendo toda la distancia, sino haciendo todo de frente como personas civilizadas. Yo muchas veces he dicho de broma entre comillas, pero lo digo en serio: gritar no sirve de nada, las cosas se resuelven hablando o a madrazos. Hablando, como lo que decíamos, ok, que venga la persona y te diga: oiga, pues pasó esto, así, 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 o lo que sea, los negocios, le ofrezco esto, o cuánta cosa se puede resolver hablando, planteando cosas, negociando, mediando, etcétera, etcétera.
Gritando, pues gritar la mayoría de las veces son ganas de llamar la atención de la persona que está gritando, y la persona que tiene que recibir el mensaje muy pocas veces lo recibe. A veces sí funciona, pero en la mayoría de las ocasiones gritar no nos va a servir de nada. Y resolverlo a madrazos puede ser tal cual agarrarte a golpes con alguien, o llegar a las últimas consecuencias: despedirlo, irte de la empresa, terminar la relación, demandar o cualquier cosa. Llegar allá a consecuencias más contundentes. Y aquí en esta colonia y en muchas otras termina pasando. Yo no sé si las personas piensan que son inmunes a los golpes, o si no les entran las balas, si son dueños de media ciudad peluche, o cómo le hacen para tener esa seguridad. O sea, porque siempre el vecino más conflictivo termina siendo el que tiene el trabajo más X, el más chaparrillo, el más gordo, el que está en peores condiciones físicas, que probablemente no esté armado, y el menos intimidante para todos lados. Siempre termina siendo la persona más conflictiva. O sea, yo muchas veces me he preguntado. Hace unos meses me pasó, iba manejando y había una camioneta de estas, una van. Había 2 carriles y la van decidió pararse ahí en medio, o sea, obstruyendo los 2 carriles. No había alto, no había ninguna situación de por qué la camioneta estuviera parada. Y ya me quedé ahí, esperé, me le quedé viendo, pasó un minuto, ya pasó mucho tiempo y le pité. No creas que le menté la madre, nada por el estilo. Apenas toqué el claxon y la persona que venía manejando se asomó, así sacó medio cuerpo por la ventana y estaba muy ofendida porque yo le había pitado. La persona en cuestión era un viejito en muy malas condiciones físicas. Yo no creo que ese viejito haya traído un cuerno para dispararme o algo por el estilo, ni creo que si se hubiera bajado hubiera sido ahí el guantes de oro de la preparatoria que me pudiera poner unos catorrazos. Y yo estaba fascinado con cuántas veces me mentó la madre y todo lo que me dijo el señor. O sea, yo estaba ahí parado viéndolo, pero ya como objeto de estudio, ya ni siquiera porque yo me fuese a bajar a hacerle algo. Yo estaba fascinado con lo encabronado que estaba el viejito conmigo, porque yo me quedé, ¿qué tal que me bajo y le pongo en su madre? ¿Qué tal que yo vengo armado y ya no la cuenta? ¿Qué tal que...? Y muchos escenarios que pudieron pasar. O sea, el más corto de los escenarios: ¿qué tal que me agarren mis 5 minutos y le pongo unos madrazos? Y lo mato, y yo termino en la cárcel, o pasa cualquier cosa, me escapo y nunca me agarran, o lo que pudiera pasar. O sea, una situación cotidiana como esa puede acabar en algo muy feo, algo tan estúpido como que él decidió pararse ahí por sus azules pistolas. E insisto, yo di un tiempo, según yo, prudente, lo digo para lavarme las manos, donde pues a lo mejor él estaba en una emergencia, pasó algo, había alguien, algo, lo que tú quieras, pero pues no, simplemente por sus azules huevos se paró ahí, le molestó que yo le pitara y lo que sea. Y esto en la colonia pasa muchísimo. O sea, de plano mucha gente sí me quedo, y también lo digo en broma, pero en serio muchas veces sí me quedo, ok, ese es el problema de no pegarle a sus hijos. O sea, no estoy promoviendo que le peguen a sus hijos, me parece una gran broma, pero me quedo, o sea, puta, péguenle a sus hijos, es decir, regáñenlos, pero también abrácenlos y díganlos que los quieren, porque si no, llenan de pelmazos la sociedad, llenan de gente imbécil la sociedad, de gente que no sabe ni correr ni tirar un golpe. O sea, ¿cómo lo van a querer resolver así si ni siquiera tienen la educación física para llegar a eso? Y ni siquiera tienen la capacidad mental para no perder la cabeza. Si un tío que estuvo en el bote una vez los enseñó a defenderse un domingo en la tarde, que pues claro, con un domingo en la tarde ya eres un experto para defenderte toda la vida, porque eso piensan muchos. Pero pues estas personas de plano no sé qué tienen en la cabeza. Naturalmente tiene que ver con un montón de vacíos, con un montón de traumas, de pronto con mucha depresión. La depresión y la ansiedad pues son la de los 90 me parece que era el estrés, pero ahorita es la depresión y la ansiedad. Así que me parece que está muy grave, está muy cabrón, pero tocaría verla de frente, tal cual. Y pasó muchas veces aquí. Yo tenía problemas con vecinitos, con niños de primaria, de secundaria. Y aquí sí voy a pegar el viejazo, porque yo me acordaba, no, pues si yo hubiera hecho algo en la primaria, yo hubiera dado la cara. Y en la secundaria también, con mucho miedo, muriéndome de miedo por el adulto, pero hubiera ido a dar la cara. Y aquí estos niños nada más se escondían. Entonces, pues estos niños terminan siendo como los papás que se esconden, porque los papás no les están poniendo el ejemplo de que hay que ir a dar la cara por los actos. Antes se nos decía, no, pues hay que ser hombrecitos, hay que tener huevitos, hay que sacar el pecho, hay que no sé qué. Pero ahorita eso ya es para todos los seres humanos, para hombres, para mujeres o para lo que sea. Tienes que llegar y tienes que enfrentar tus actos, porque eso te va a hacer mejor persona, mejor pareja, mejor papá de perritos, mejor activista, mejor artista, mejor persona de las ciencias y la tecnología, mejor cualquier cosa. Eso te va a ayudar en todos los sitios. En todos los sitios termina pasando que nosotros pensamos que lo más difícil, en mi caso, el cine, yo pensaba que lo más difícil iba a ser saber de luces, saber de ejes, saber de cuánta cosa propia del cine o de la contabilidad, de las matemáticas, de lo que tú quieras. Uno piensa que
el oficio en sí es lo más difícil. Ya que entras a cualquier oficio, te das cuenta que lo más difícil es lidiar con las personas, que lo más difícil es lidiar con el vecino de cubículo, con la compañía de enfrente, con los vecinos de tu colonia. Eso es siempre lo más difícil, las habilidades humanas. Y para movernos, para desarrollar buenas habilidades humanas, pues ¿qué crees? Necesitamos buenas habilidades emocionales y buenas habilidades mentales. Y esas solo se obtienen en la práctica. Y vemos aquí estos vecinos que están sacando a relucir todos sus traumas sin enfrentarlos. Porque uno tiene que ver el trauma a los ojos, tienes que ver el monstruo y ponerle nombre. Tienes que saber de qué color es, cómo tiene los cuernos, cómo tiene las garras, cómo tiene las manotas, cómo tiene todo. Tienes que saberlo, tienes que nombrarlo para que se quite el miedo, para que puedas avanzar, para que llegues al autoconocimiento. Pero ¿qué terminamos obteniendo en la guerra de los vecinos? Para empezar, guerras de ruido. Siempre que estás en una colonia de media clase o jodida, hay una guerra de bocinas, una guerra de escándalos, una guerra de ver quién hace más desmadre, quién gana un poquito más de la calle, quién se chinga un poquito más al otro. Y es una cultura terrible. O sea, que aplaudamos al que se chinga más al otro es una cultura terrible, y con esto no te estoy diciendo que seas dejado. Si te tienes que agarrar a madrazos con alguien, hazlo. Que no sea tu primera opción porque me parece muy poco elegante, pero si lo tienes que hacer, ponle unos putazos, tírale los dientes, pagas la multa en el torito o lo que tengas que hacer. Pero esa poca elegancia y esa última instancia muy pocas veces pasa. O sea, muy pocos de los problemas terminan por resolverse de una forma u otra. Simplemente todos son indirectas, todo es de lejos, todo termina siendo activistas de Twitter con una cuenta que no tiene nuestro nombre, que no tiene nuestra foto. En todos lados estamos no dando la cara, estamos desde el anonimato y estamos no haciéndonos cargo de nada, de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestros carros, de nuestros perritos, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, y terminamos mandando todo al carajo y terminamos quejándonos de todo sin entender que estamos como estamos porque somos los que somos. O sea, el mundo, México, tu ciudad, tu municipio, tu calle, tu colonia está así porque tú y una bola de tontos son como son. No porque los gringos, no porque el presidente, no porque tu mamá, no porque tu papá, no porque tu hijo, no porque el de la esquina que hace videos y se queja de nosotros en público, no porque etcétera, etcétera. Estás así por ti. Tú tienes que encontrar la manera de salir de eso. Eso es tu historia personal, es tu camino, es tu lo que sea. No es mi problema, no es mi problema cuánto sufras. Y en esto de los malos vecinos, una comparativa rápida entre colonias muy caras y muy baratas. Pues justo por la naturaleza de mi trabajo y porque soy muy platicador, he terminado haciendo amigos por todos lados, amigos, conocidos, etcétera. Y en el cine, pues siempre terminamos filmando en los lugares más caros y en los lugares más jodidos. Es decir, en las inmediaciones del Estado de México, donde más se filma es en Santa Fe, en Polanco, en Las Lomas, etcétera, etcétera. Y del otro lado en Tepito, en Ecatepec, en La Morelos, en Iztapalapa, etcétera, etcétera. Así que hay muchos contrastes muy grandes. El primer contraste que yo veo es el silencio. Cuando estás en las colonias más caras, está bastante tranquilo todo. Y uno pensaría, no, pues es que tienen más espacio, es que tienen paredes insonorizadas y lo que tú quieras. Y no, la gente está bastante tranquila. Porque por lo general la gente que vive ahí son los dueños de las compañías, son los directores de la planta, son los directores de cine, son etcétera, etcétera. Así que son personas que constantemente, y esto lo quiero traer hacia el autoconocimiento, hacia el análisis un poco terapéutico, son personas que constantemente son escuchadas. Constantemente se les escucha, constantemente toman decisiones. Son personas que pues ya en su vida ya no quieren hablar, ya no quieren decir cosas, ya no quieren decidir a lo mejor ni qué comer, ni a dónde ir, ni qué carro guardan primero que el otro, ni nada de eso, porque están cansados de decidir y cansados de que los escuchen. Por el otro lado, las personas de las colonias un poco más como la mía, pues justamente son los que tienen que escuchar en el trabajo, son a los que regañan, son a los que apuran, son a los que ningunean, los que mugrosean, etcétera, etcétera. Entonces son las personas que tienen más necesidad de hacerse oír, son las personas que ponen la bocina más duro. A la hora de salir, hace poquito salí a tirar la basura, iba y guardo la basura en un carrito y camino con él. Iba a sacar la basura, era de noche y un vecino venía con las luces altas, lo cual es absolutamente innecesario. Entonces yo me tapé la cara con la mano y le ofendió mucho. Le ofendió muchísimo que yo me tapó la cara, no sé bien ni qué me dijo y además, pero iba mentando madres bien enojado porque yo me tapé la cara porque él traía las luces altas. Eso lo veo muchísimo en mi colonia, por ejemplo. El carro más puteado siempre termina siendo el que trae las luces altas. Siempre termina siendo el que va con los vidrios abajo, el de véanme, el de escúchenme, el que va con la bocina alta. Siempre termina siendo eso. Y olvídate de circunstancias estructurales que no le alcanza, para que no trae aire, que lo que tú quieras, cualquier pretexto.
Cuando te subes al metro, que es una cuestión donde también convivimos con nuestros vecinos, los que maltratan en metro no son las personas que lo hicieron, no son los mis reyes de Polanco, no es la gente privilegiada de las lomas, no es el presidente, no son los gringos, no es tu mamá, no es el esposo que te dejó con hijos y lo que tú quieras. Eres tú, es tu vecino, es el de enfrente, es el que se sentó allá. Es decir, las personas que se suben al transporte público son las que lo vandalizan. Y son las personas que lo necesitan al final del día. Si yo no me subo al metro, a mí no me afecta que lo vandalicen, pero a las personas que lo usan, que son los que lo vandalizaron, sí les afecta. O sea, es como dispararse en los pies. Las personas que viven en las colonias más vulnerables, y he estado observando mucho esto donde casi me daban ganas de hacer un cortometraje, que yo nunca veía una Suburban o un Mercedes tirar una colilla de cigarro por la ventana. Siempre lo estaba viendo de carros bien puteados. Entre más puteado el carro, aventaba el vaso, el cigarro, la bolsa de las papitas, etcétera, etcétera. Los que más hacían basura, los que más necesitaban no tirar la basura en la calle, porque de seguro ellos no tienen quien les recoja la basura en su casa, porque de seguro ellos viven en lugares donde las coladeras se tapan, donde se van a inundar, donde etcétera, etcétera. O sea, hay el gobierno, las fugas y no sé qué, y quién tiró la bolsa de rufles para que se tape la coladera que te inundó tu casa. O sea, sí, pero no. Y en estas microsociedades de los vecinos, pues yo vivo en muchos sitios, de pronto incluso en colonias bastante privilegiadas, y se vive bastante tranquilo. O sea, parece una tontería siempre y cuando uno es una colonia con corporativos y con oficinas, que eso normalmente atrae muchísimo tráfico de autos, de vehículos, de personas, pero por lo general se vive bastante tranquilo, porque los problemas terminan siendo otros, porque las personas están ocupadas en otra cosa. Y algo que pues muchas veces yo me quedo mudar de aquí, de otros sitios en los que he estado, a veces ha sido más fácil o más difícil mudarme, pero termina siendo, o sea, tú terminas cayendo en un sitio donde más o menos las personas tienen tus problemas, pero tú vas más o menos avanzado que ellos. O sea, a lo mejor llevas años y años de autoconocimiento y de realización personal, pero pues no eres tan distinto a tus vecinos. Eso sí me gustaría subrayarlo. Si fueras muy distinto, no estarías ahí conviviendo con ellos. O sea, ya para tener los dos lados de la moneda, sí, me quejé mucho, malditos vecinos y lo que tú quieras, pero finalmente yo no me siento tan lejano de los vecinos, pese a que por mucho tiempo sí. O sea, si tú quieres, me he creído mucho mejor que ellos. Pero finalmente, y esto sí lo creo de todo corazón y lo subrayo como creencia, si tuvieras un gran autoconocimiento, un gran entendimiento de las circunstancias, o de plano ya te valdría todo y serías un ser de luz, un ser iluminado o muy cerca de estarlo, o serías una persona que puede traer todo eso a la práctica, puede hacer que sus circunstancias económicas, estructurales y esta cosa de movilidad social ocurra en tu vida y llegues a otro tipo de problemas, porque no te digo que los vas a dejar de tener, simplemente los problemas van a ser más o menos complicados. Así que muchas gracias por estar en esta pequeñísima y cortísima reflexión de estas microsociedades que terminan siendo los malos vecinos. Gracias por estar en tu espacio, Hacer el Pensar. Yo fui Eleazar Viló y nos vemos la próxima semana en este espacio. Chao, chao.